Bien, hermanos, vamos al capítulo 2 de Colosenses, versículos 4 y 5. Dice el versículo 4: digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros. Repasemos un poco. En lo que llevamos visto de esta carta de los colosenses, Pablo ya les había hecho saber a los colosenses cuán grande lucha espiritual tiene por ellos. En el capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, colosenses, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y amor que tenéis hacia todos los santos. En el versículo 9 dice: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, colosenses, y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Versículo 24: ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Versículo 29: en lo cual también me fatigo por vosotros, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Y ya pasando al capítulo 2, versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha, una lucha agónica, cuán grande lucha tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro en persona. Entonces, Pablo ya les ha hecho saber a los colosenses cuán grande lucha espiritual tiene por ellos. Y ahora les dice: digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de esto? Digo esto. ¿A qué se refiere exactamente? El versículo 5 sugiere que el digo esto del versículo 4 se refiere no solo a lo que acaba de decir en el versículo 3, del misterio de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dijimos el otro día, sino también que se refiere a la descripción de su lucha espiritual por ellos. La idea, con otras palabras, es la siguiente. Desde el principio de la carta hasta el capítulo 2 y versículo 3, el apóstol les vino diciendo: yo, Pablo, lucho agónicamente en oración por vosotros, para que podáis entender bien el misterio de Cristo. Y en el versículo 4 acaba de decir que lucha para que ese conocimiento frene el engaño de los falsos maestros. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Y ahora, en el versículo 5, les dice: quiero que sepáis que no estáis solos. No estáis solos en vuestra lucha contra el error. Porque, aunque estoy lejos de vosotros en el cuerpo, en espíritu, no obstante, estoy a vuestro lado, luchando juntamente con vosotros y celebrando vuestra firmeza en el Señor. Así pues, con el versículo 5, Pablo contesta la pregunta que planteamos en el versículo 1 de este capítulo.
¿por qué quiere el apóstol que los colosenses sepan de su lucha espiritual por ellos? ¿Por qué quiere que sepan que está luchando por ellos agónicamente? Pues no es para ponerse medallas o porque quiera caerles bien o conseguir su afecto o su gratitud, no. Es porque desea que sepan que no están solos en su lucha por el Evangelio, para que se sientan reforzados en su lucha contra los enemigos de la verdad. Pablo intercedía fervientemente delante de Dios por los colosenses. Hagamos una reflexión sobre la oración de intercesión, La oración de intercesión es una faceta de la oración de petición. ¿Os acordáis que ya dijimos en varias ocasiones que la oración podemos dividirla en 4 tipos? La oración de adoración, la oración de gratitud, la oración de petición, donde aquí metemos todo tipo de peticiones como la intercesión, y la oración de conversación. Así pues, la oración de intercesión sería un tipo de oración de petición. En la oración de intercesión, el intercesor hace la función de sacerdote, la función de un sacerdote. Es un intermediario de abajo arriba. El profeta trae un mensaje de Dios al hombre, de arriba a abajo, mientras que el sacerdote lleva un mensaje del hombre a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración de intercesión? ¿Cuál es su propósito? Bueno, alguien podría decir, el propósito de la oración de intercesión será que Dios conceda aquello que estamos pidiendo para una persona o para determinadas personas. Bueno, vale la respuesta, pero hay más. El propósito de Dios con la oración en general y con la oración de intercesión en particular va más allá. La oración de intercesión produce 2 efectos que quiero resaltar. Uno tiene que ver con Dios y otro tiene que ver con las personas por quienes intercedemos. En primer lugar, la oración en general, no solo la oración de intercesión, tiene el efecto de ajustar nuestros criterios a los criterios de Dios y acercarnos a su mente, a su corazón y a su voluntad, para pensar como Él piensa, ver como Él ve, sentir como Él siente y obrar como Él obra, como Él obró o como obraría en nuestro lugar. O sea, nos hace profundizar en nuestra identificación y unidad con Él. Y en segundo lugar, aquí es donde quería llegar, en segundo lugar, también tiene el efecto, la oración de intercesión, de unirnos cada vez más con aquellos por los cuales estamos intercediendo, que es precisamente lo que pasaba con Pablo y los colosenses. Hermanos, cuando oramos los unos por los otros, estamos juntos en la batalla y nos sentimos identificados y unidos con nuestros hermanos. La consecuencia es que se establecen vínculos entrañables de afecto fraternal con los hermanos a los que quizás ni siquiera conocemos personalmente. Por ejemplo, si oramos por los hermanos de Ucrania o de Afganistán, ¿os acordáis de los hermanos de Afganistán? Qué rápido pasa el devenir de la vida, ¿eh? Estamos con Ucrania y ya no nos acordamos de Afganistán. En Ucrania están siendo asediados por la guerra, en Afganistán por la persecución.
Pues si oramos por nuestros hermanos de Ucrania o de Afganistán, a quienes no conocemos personalmente, nos vamos a sentir identificados y unidos a ellos en la batalla. Vamos a establecer vínculos entrañables de afecto fraternal con ellos. Y vamos a poder decir, como Pablo en el versículo 5, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros. Y por cierto, lo mismo sucede con los hermanos de nuestra iglesia si oramos por ellos. La oración de intercesión dentro de la iglesia refuerza la unidad y el amor, para que estemos unidos en amor. Unidos en amor, como dice el versículo 2. Pablo dijo, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros. En el espíritu estoy con vosotros. Todos entendemos perfectamente lo que quiso decir, ¿verdad? Cuando dice en el espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, sino a su propio espíritu, es decir, a su alma. Ya dijimos el otro día que espíritu y alma en la Biblia eran lo mismo y que el alma estaba compuesta por los pensamientos, por las emociones y por la voluntad, y que no había más, no hay más. De manera que cuando Pablo dice que en el espíritu estaba con ellos, significa que su mente, su corazón y su deseo estaba con ellos. Es decir, que en primer lugar pensaba en ellos frecuentemente. En segundo lugar, que por un lado sentía tristeza y dolor por sus problemas con los falsos maestros, pero por otro lado también sentía alegría porque veía por boca de Epafras que se mantenían en un buen orden y firmes en la fe. Y en tercer lugar, que además deseaba, aquí está la voluntad, Pablo deseaba estar con ellos presentes en el cuerpo, no solo en espíritu. Por tanto, en su defecto, había tomado la decisión, aquí está la voluntad, Pablo había tomado la decisión de escribirles esta carta que hoy tenemos aquí en la Biblia, la carta a los Colosenses, y de enviarles a un colaborador suyo, a Tíquico, para ayudarles contra aquellos falsos maestros. Pablo dijo, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros. Y pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en espíritu con nuestros hermanos? Por causa de la pandemia, hemos estado ausentes en el cuerpo ya hace más de 2 años. No obstante, en espíritu podemos estar unos con otros. Nuestra comunión con los hermanos estará en proporción directa a nuestra intercesión en oración por ellos. En Cristo podemos estar presentes con nuestros hermanos aun cuando no estemos físicamente con ellos, aun cuando no estén físicamente con nosotros. Así que, por medio de la oración de intercesión, podemos identificarnos y solidarizarnos con nuestros hermanos que sufren persecución o diversos problemas. Podemos estar a su lado, podemos gozarnos con ellos e incluso podemos tomar decisiones para ayudarles, como hizo Pablo. En el caso de Pablo, su presencia espiritual con los colosenses debía ejercer además otro efecto. Pablo debía de ejercer con su presencia espiritual un contrapeso a la presencia física de los falsos maestros. Los falsos maestros trataban de influenciar a los colosenses mediante palabras audibles, mientras que Pablo los influenciaba mediante su lucha espiritual
intercesora en oración delante de Dios mediante sus cartas y mediante sus enviados como Tíquico, Epafras u otros. Hermanos, siempre es un enorme estímulo para nuestra perseverancia en la fe saber que hermanos a los que respetamos y amamos están a nuestro lado en espíritu orando por nosotros. ¿No es cierto? Por tanto, no descuidemos la oración los unos por los otros, porque esto crea y refuerza lazos de amor y de unidad y es de mucho ánimo. Veamos la segunda parte del versículo 5. Dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros. Y añade, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En lo que llevamos de la carta, Pablo ya les había reconocido a los colosenses las siguientes virtudes. Capítulo 1. En el versículo 2 les reconoció que eran santos y fieles. En el versículo 4 les reconoció que tenían fe en Cristo y amor hacia todos los santos. En el versículo 5, esperanza. En el versículo 8, amor en el Espíritu. En el versículo 23 dice, en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe y sin moveros del Evangelio. Y ahora, en el versículo 5 del capítulo 2, les reconoce y alaba su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Resumiendo, Pablo ha visto y reconocido hasta ahora en los colosenses santidad, fidelidad, fe, amor, esperanza, buen orden y firmeza en la fe. La iglesia de Colosas era una iglesia joven que tenía tan solo unos 4 años de vida aproximadamente. Era una iglesia sencilla que, como todas las iglesias del Señor, incluso nuestra propia iglesia o todas las iglesias, luchaba contra los enemigos del cristiano, contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Pero ahora además la iglesia de Colosas estaba luchando contra los falsos maestros que la estaban asediando con sus falsas doctrinas. A pesar de todo eso, como le había contado detalladamente Epafras a Pablo, la iglesia seguía manifestando santidad, fidelidad, fe, amor, esperanza, buen orden y firmeza en la fe. Los falsos maestros tan solo habían llevado cautivos a unos pocos, pero seguían enseñando sus falsas doctrinas en la iglesia y la situación estaba superando a Epafras. Por eso Epafras hizo ese largo viaje desde Colosas a Roma para pedirle ayuda a Pablo. Regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Regocijándome y viendo. El orden de las palabras parece que choca un poco. Lo normal sería que dijera, viendo me regocijo. Viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe, me regocijo. Primero uno ve y luego se regocija. Eso es lo normal. De hecho, algunos traductores, como los de la Biblia de las Américas, siguiendo el ejemplo de muchos comentaristas, han cambiado el orden traduciendo regocijándome al ver. Como la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, y otras traducciones. Y puede que sea así. Sin embargo, según la lectura literal del texto, parece que Pablo ya estaba gozoso antes de ver lo que Epafras le estaba contando de Colosas.
La pregunta es, ¿por qué Pablo podía estar gozoso por los colosenses antes de tener noticias de ellos? ¿Por qué? Veamos una posible explicación. La comunión fraternal que disfrutamos cuando estamos presentes en espíritu con nuestros hermanos lejanos proporciona una gran alegría, al margen de las buenas noticias que podamos recibir de ellos. Pablo, aunque físicamente nunca había estado en la congregación de Colosas, en espíritu sí estaba cerca de ellos y se gozaba en su comunión con ellos. Esta actitud le ayudaría a ver lo mejor de ellos. Si nosotros nos acercamos a nuestros hermanos con frialdad de corazón y con un espíritu de crítica, más dispuestos a encontrar faltas que otra cosa, no veremos más que las faltas, ¿no es cierto? Pero en cambio, si nos acercamos a ellos ya regocijándonos por esta ocasión de comunión, veremos más bien sus buenas cualidades. Regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, sin duda, también se regocijaba cuando oyó por la boca de Epafras cómo la iglesia de Colosas tenía un buen orden y estaba firme en la fe. Sin duda esto también, al oírlo, le llenó de gozo. Los motivos explícitos del gozo del apóstol aquí son dos. Regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Orden y firmeza. Orden y firmeza. Ambas son expresiones militares que señalan a un pelotón de soldados bien preparados para la batalla. Concretamente, orden es la traducción de la palabra griega taxis. Taxis, sí, igual que los taxis que conducen los taxistas. Taxis. Y firmeza es la traducción de estereoma. Taxis se refiere a una fila ordenada de soldados listos para salir a la guerra. Y estereoma indica la solidez rocosa de una formación de soldados. Sin duda, estos términos militares eran familiares para Pablo y para las demás personas, por su cercanía con los soldados romanos de la prisión y también porque por todo el imperio se veían soldados romanos. Era una figura familiar para todos los miembros ciudadanos y no ciudadanos del imperio. Por tanto, estas palabras de alabanza indican que la congregación de Colosas era básicamente sana y que en su mayoría estaban resistiendo los embates de aquellos falsos maestros. También podríamos decir que buen orden se refiere al aspecto exterior de la iglesia, lo que se ve, una formación ordenada, unida, disciplinada. Y firmeza se refiere a la base interior sobre la cual se apoyaba sólidamente. Como cuando vemos una hermosa casa, decimos, qué casa más bonita. Cuando vemos una hermosa casa, qué casa más bonita. Pero cuán importantes son los cimientos que no se ven, ¿verdad? En la Biblia encontramos varias figuras que representan a la Iglesia de Jesucristo. Un cuerpo, un edificio, un árbol, una familia, un ejército. En todos los casos podemos ver orden, unidad, solidez, instrucción, madurez, disciplina, responsabilidad, compañerismo, etc. Hermanos, una iglesia local debe de funcionar así. Un ejército en desorden
no está en condiciones de resistir al ataque del enemigo. La predicación de falsas doctrinas trae confusión, caos, desorden a la congregación, y en tales condiciones una iglesia no prospera ni avanza. A veces, es verdad, a veces hay congregaciones que necesitan un fuerte revulsivo, un tratamiento de choque por haber llegado a una profunda apatía y una gran pereza. Pero normalmente el crecimiento de la iglesia requiere de aquella unidad y de aquel sosiego que provienen del buen orden. Los que turban la estabilidad de una iglesia no suelen contribuir a su edificación. La palabra traducida por firmeza tiene connotaciones, como dijimos, militares, y se refiere a la capacidad de la iglesia para no moverse a pesar de las presiones del ataque enemigo. Los creyentes no deben ser como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Como dice en Efesios 4, versículo 14, dice allí: para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina. Y añade, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Me gusta como traduce aquí la Biblia textual. Sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Así son los falsos maestros que asediaban a la iglesia de Colosas y que nos asedian a nosotros hoy en día. Así que digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén.